Génesis 26 del versículo 18 al 22. Amén. Cuando Abraham aún vivía, había mandado abrir unos pozos allí. Pero después de su muerte los filisteos los habían vuelto a tapar. Isaac volvió a abrirlos y les puso los nombres que les había puesto su padre. Un día los sirvientes de Isaac estaban abriendo un pozo en el valle y descubrieron un manantial. Pero los pastores de Gerar se pelearon con los pastores de Isaac, pues decían que esa agua les pertenecía. Por eso Isaac llamó a ese pozo Pelea. Hicieron otro pozo, pero también pelearon por él, por lo que Isaac le puso por nombre Pleito. Luego se alejó de allí y volvió a abrir otro pozo, y ya nadie peleó. Entonces lo llamó Libertad, pues dijo, al fin Dios nos ha dado la libertad para prosperar en este lugar. Amén. Hoy le puse por título a esta predicación Deceso serial. Amén. Es que estaba intentando ponerle un título, pues ese fue el que mejor combinó. Le iba a poner asesino serial, pero no. Dije, no, suena muy feo en YouTube, asesino serial allá. Entonces mejor deceso serial. Entonces, yo creo que, yo creo que todos somos como, tenemos familiarizado el concepto de los ministerios, ¿no? Ok, hay unos dones ministeriales y hay unos dones de servicio, ¿no? Que los dones ministeriales, pues, digamos que ya son como un llamado específico de Dios a una persona, ¿no? El llamado a ser pastor, a ser profeta, bueno, apóstol, todo eso, ¿cierto? Y ya están los dones, pues ya los dones ministeriales, ¿sí? Se llama. Que ya pues son, digamos, lo que en general uno hace en la iglesia, ¿no? Que es el servicio, el ser generoso, o sea, son cosas que de pronto uno no necesita un llamado para hacerlo, ¿no? Sino que uno lo hace porque pues uno hace parte de la iglesia. Digamos, aún usted siendo aquí en las casas de fe, yo creo que mucha gente cuando le dice usted líder, ya uno empieza, uy, yo soy el líder, mejor dicho, ¿sí? Y yo creo que pues todos estos ministerios que son, digamos, pastor, etcétera, realmente ocurren desde un llamado inicial, ¿sí? O sea, yo creo que uno no puede ser un buen pastor, un buen apóstol, un buen profeta, maestro, lo que sea, si ni siquiera nosotros somos buenos en nuestros llamados iniciales. Y me gusta algo, bueno, de Jesús, que él empezó, o sea, él ni siquiera, él se decía, bueno, la gente le empezaba a decir que él era profeta, que él era esto, pero algo que me gustaba de Jesús es que él no mostraba tanto como su posición, sino que, o sea, él mostraba era una relación con las personas, ¿sí? Y me gustó que él se empezó a mover, o sea, sus ministerios, ya sea, porque él creo que actuó en todos los ministerios, ¿no? Profeta, apóstol, etcétera. Pero, o sea, todos sus ministerios empezaron a moverse desde ese llamado inicial y me gustaría que empezáramos a ver cada uno de esos llamados. Y alguien que me ayude a buscar, por favor, primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amén. Y me gusta este versículo porque ahí empieza a mostrar, él no empieza, mirad cuán amor nos ha mostrado el apóstol, el patriarca. Él se empieza a identificar como padre. Amén. Entonces me gusta eso porque, o sea, uno empieza a mirar como la forma en que Jesús empezaba a relacionar con las personas. O sea, él se empezó, o sea, el privilegio de llamarnos hijos. O sea, él se empezó a relacionar con nosotros desde un corazón de padre, ¿no? Y me gustaría que fuéramos a Marcos 3:34. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. Entonces miren, aquí ya hay otra forma de relación de Jesús. O sea, él no solamente se relaciona como padre, sino como hermano. ¿Sí? Ahora vayamos a Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Amén, ¿no?
Entonces miren cómo empieza eso, ¿no? Ya no solo es un padre, es un hermano, sino también es un amigo. Ahora vayamos a Isaías 54:5. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Entonces, mire, a mí algo que, esto es lo que a mí me enamora de Jesús, y es la forma en que él se empezaba a relacionar con la gente. Por ejemplo, aquí se muestra como una madre, ¿no? ¿Sí? Como un Dios que va ahí y resguarda a sus pollitos. Y de hecho hay una película que habla un poco de esto, no me acuerdo, creo que se llama La Cabaña, ¿no? Hay una cabaña cristiana y una cabaña de terror también, ¿no? Pero la cabaña cristiana habla, pues los que han visto esa película, hablan de bueno, de una persona que, bueno, bueno, le pasó algo malo, perdió a su hija, se la robaron, ¿sí? Y entonces él, yo no sé qué le pasó, no me acuerdo bien de la película del todo, es que la niña murió y mejor dicho, pues terrible, ¿no? Y entonces la persona, yo no sé, no me acuerdo si era como un sueño, le había pasado algo, no me acuerdo bien. Entonces que empezó como, o sea, en ese sueño que él tuvo empezó a, o sea, se encontró con Dios. Y entonces salía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Y algo que me pareció lindo de esa película era que, o sea, todos le empezaron a ayudar para que él pudiera resolver ese duelo que estaba viviendo, ¿no? Y hay una escena de la película en que Dios todo el tiempo se mostró como una madre, ¿no? O sea, era una mujer, se mostraba como madre porque ese era el tipo de relación que él necesitaba en ese momento para poder eh, sanar, sí, exactamente, sanar. Pero en un momento de la historia ya Dios pasa de ser una madre a volverse un padre, ¿sí? Entonces es algo lindo porque yo creo que ese es, o sea, precisamente, yo creo que todo ministerio, todo servicio que nosotros hagamos ocurre desde esa forma de relacionarnos, ¿sí? O sea, Dios era profeta, apóstol, pero yo creo que lo reconocemos más como padre, como hermano, como amigo, como esposo, como madre. Sí, cuando nosotros nos sentimos que no podemos más, cuando necesitamos un abrazo, yo creo que usted no busca un abrazo de un apóstol, ¿no? Vamos a buscar al patriarca para que me abrace. Usted busca a su mamá, usted busca a su papá, usted busca a un amigo si se siente acongojado, busca el consejo de un amigo, de su esposo, de su esposa. Y eso es lo lindo de Dios, ¿no? O sea, y eso es, yo creo que desde ahí inicia el corazón del ministerio, ¿sí? Si digamos usted toma un ministerio como una posición de poder, o sea, realmente no va a dar fruto, pero si usted, o sea, realmente sabe los mejores líderes, los mejores pastores, los mejores apóstoles, bueno, etcétera, etcétera, en los que realmente han sido buenos padres, buenos hermanos, buenos amigos, buenos esposos y buenas madres. Amén. O sea, realmente nuestro llamado inicial y nuestra identidad inicial no ocurre cuando nos dicen, oye, usted va a ser pastor, sino ya desde que usted nació empieza a ya iniciar un ministerio. El ministerio de la amistad. Yo no creo que haya o sea, a mí yo no creo que exista un buen pastor que no sea un buen padre. O sea, realmente ser pastor es solamente la extensión de esa paternidad, ¿sí? O sea, es tan buen padre que su paternidad empieza, o sea, no solamente a ministrar a su propia familia, sino que empieza a ministrar a otras familias, ¿sí? Es una paternidad que empieza a afectar la vida de otras personas. Es ser un hermano que empieza, que sí, hermandad no solamente ocurre dentro de su familia, sino que empieza a extenderse en otras personas, o sea, se muestra hermano para con otros. Y esos son los buenos hijos de Dios. Y realmente, si uno ve en la Biblia, Dios habla más de familia que de ese tipo de posiciones. La iglesia es una familia, de hecho, ¿cómo nos llamamos nosotros, entre nosotros? Cuando no sé, no, bueno, sí también. Pero cuando usted no se sabe el nombre de otra persona, ¿usted cómo le dice?
Hermano, ¿cierto? Uno lee, o sea, realmente esa palabra tiene un trasfondo más, si es que la gente que se decía hermano es porque de verdad se sentía hermano de esa persona. Sí, o sea, me dolía lo que, usted digamos, si un hermano suyo le pasa algo malo, ¿a usted no le duele? Uno le duele. Uno quiere como ayudarlo, como de alguna manera, ¿sí? Al menos estar ahí. Un padre, si usted se siente padre, usted se sentiría mal si le pasara algo a sus hijos. Terrible, ¿no? Yo creo que eso es lo peor que le puede pasar a uno. Y es eso, o sea, porque realmente cuando nosotros entendemos, o sea, ese tipo de cosas, nuestro ministerio va a ser un ministerio real, ¿sí? Porque realmente yo amo a la gente como si fueran mis hijos, ¿sí? Y eso es lo que nos hace falta. Sí, eso es lo que yo he visto muy poco, y yo me entro ahí en ese costal también porque dirán, no, es que Diego es perfecto, ¿no? Yo, a veces uno no se muestra como ese tipo de personas. Y hay algo que yo creo que así como Jesús se movía en todas estas relaciones, nosotros también lo somos, ¿no? ¿Quién de aquí es padre, por lo menos? Levante la mano. ¿Quién es hermano? Todos quedan con la mano alta. ¿Quién es hijo? ¿Quién es amigo? ¿Quién es esposo? ¿Quién es madre? Yo creo que hay unos que todo el tiempo estuvieron así, ¿cierto? Todos somos igual, o sea, algo que digamos el ministerio de Jesús mostró es que él era todos esos roles, pero él los mostró de verdad, o sea, porque es que uno aún siendo padre, por eso es que es diferente ser padre a tener una familia en patriarcado, porque un patriarcado es o sea, yo me apodero de mi rol de padre e impongo mi voluntad sobre otros. O un matriarcado, es diferente ser madre a ver un matriarcado. ¿Sí? Porque aún en la misma familia, nosotros podemos utilizar nuestra posición para imponer nuestra voluntad. Es que eso no ocurre solamente, uno a veces piensa, es que eso pasa en el gobierno, que bueno, etcétera, etcétera. Pero no, eso pasa en la familia. O sea, realmente un buen gobernador tiene que ser un buen padre, tiene que ser un buen hermano para poder gobernar bien, o si no, no va a hacerlo. Va a imponer su voluntad, va a ser el mismo modelo que utiliza con su familia, lo va a poner sobre una sociedad. Si uno empieza a criticar a los políticos, pues mire si usted si es un buen padre, un buen hermano, una buena madre, un buen amigo. Porque si usted no lo es, o sea, una cosa es que ellos son más escandalosos porque ellos son más visibles. Pues eso no significa que usted sea igual o usted no sea diferente a ellos. Somos iguales. Solo que usted, si usted no tiene la posición que ellos tienen, pues la tuvieran, sería el mismo corrupto. Entonces sería lo mismo porque si usted no puede cumplir su llamado inicial, nunca podrá cumplir un llamado diferente, de más poder. Hay esa necesidad, o sea, en todos hay una necesidad de amar, en todos hay una necesidad de ser un hermano, en todos hay una necesidad de ser padre, ¿sí? Aun cuando nosotros perdemos a nuestros hijos, bueno, o a un familiar, no. Yo creo que siempre queda ese vacío, ¿no? Que solamente puede llenarse precisamente de la misma forma, ¿no? A pesar de que nosotros nacemos con esa naturaleza de ser padres, de ser hermanos, de ser amigos, ¿sí? Empiezan a ocurrir cosas, ¿sí? Que empiezan precisamente a alejarnos de ese llamado. Y ese es el llamado que realmente afecta nuestra vida, ¿no? Porque si usted lo alejan de ese llamado, usted cualquier posición que tenga no va a ser bien. O sea, todas sus posiciones, ya sea pastor, líder, auxiliar, maestro, lo que sea, nunca va a poder cumplir con ese llamado, ¿no? Y yo creo que algo que precisamente por eso le puse a la prédica de exceso serial es porque me gustaría hablar un poco de esas cosas que hacen que nosotros enterremos viva una familia, que nosotros enterremos vivo un ministerio, que nosotros enterremos vivo una iglesia en general. Y me gustaría que fuéramos a Mateo 13,
del versículo 18 al 23. Dice, escuchen ahora lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que oye la palabra es la semilla sembrada entre las, bueno, el que oye la palabra es la semilla sembrada entre las piedras. En ese momento la recibe con gozo, pero su gozo dura poco dura poco por tener poca raíz. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, se malogra. La semilla sembrada entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Por eso lo que está no llega a dar fruto. Pero la semilla sembrada en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende, y da fruto y produce 100, 60 y 30 semillas por cada semilla sembrada. Amén. Y yo creo que esta parábola, precisamente, yo creo que nos lleva un poco a ver cómo nosotros, digamos, o sea, cómo empieza ese deceso, ¿no? O sea, cómo nosotros empezamos a elegir muchas cosas sobre esos llamados iniciales que Dios nos dio, ¿no? Y por eso pues ponía un poco el versículo que leímos en Génesis, que me llamó la atención, que hay una serie de cosas que empiezan a enterrarlo, ¿no? O sea, de hecho en la historia de Isaac hablaba que había unos manantiales, ¿sí? Había unos manantiales y esos manantiales, después de que Abraham murió, o sea, los empezaron a tapar, ¿sí? Empezaron a tapar. Y pues lo que él hizo después de su muerte fue volver nuevamente como sí, que habilitarlos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que pasa a veces en nuestra vida, o sea, cuando nosotros, o sea, nos pasa, o sea, empezamos a dejarnos afectar por las cosas de este mundo, es como si nosotros enterráramos todo ese tipo de cosas, ¿sí? Y me gustaría hablar un poco del primer versículo donde dice, cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Y yo creo que esta es una forma en que nosotros empezamos a enterrar viva nuestras familias, nuestros ministerios, nuestros matrimonios. Y es la palabra de no entender. Y para eso me gustaría ir a Lucas 13, del 14 al 16. Lucas 13, del 14 al 16 dice, el jefe de la sinagoga se enojó mucho con Jesús por lo que Jesús había hecho en un día de descanso obligatorio. Por eso le dijo a la gente que estaba reunida, la semana tiene 6 días para trabajar y uno para descansar. Ustedes deben venir para ser sanados uno de esos 6 días, pero no en sábado. Jesús contestó, ¿a quién tratan de engañar? Ustedes llevan a su buey o a su burro a beber agua el día sábado. Y esta mujer vale mucho más que un buey o un burro, porque es descendiente de Abraham. Si Satanás la tuvo enferma durante 18 años, ¿por qué no podría ser sanada en un día sábado? Amén. Y yo creo que eso es precisamente el no entender. O sea, nosotros cuando ejercemos, ya sea usted, o sea, es que ya desde que usted está en una familia, ya usted está ejerciendo un ministerio, desde ahí. No entender la necesidad del otro. Amén. Y yo creo que a veces pasa eso, ¿no? O sea, digamos aún en nuestras familias. O sea, a veces nosotros ponemos protocolos, situaciones tontas y las ponemos por encima de las necesidades de nuestra familia, ¿no? De nuestros ministerios, de un protocolo. ¿Sí? Y algo que me llama la atención de este versículo era el corazón duro que tenía estas personas, ¿no? O sea, era esta persona, creo que si no estoy mal, era una mujer que estaba encorvada, ¿no? O sea, estaba encorvada y jorobada, y duró 18 años con ese mal, ¿sí? O sea, viviendo de esa manera. Y ellos decían, no, es que hoy es día de descanso, entonces hoy no se puede sanar a las personas. Y a ustedes les parecerá terrible, ¿cierto? Pero ¿será que nosotros no hemos sido iguales?
Claro, uno dirá, no, pero ¿cómo así? A mí, ¿cómo me va a decir que yo no soy la misma persona? Pero ¿cuántas veces nosotros preferimos, o sea, poner un protocolo antes de identificar las necesidades del otro? Y me gustaría graficarlo un poquito con este ejemplo. ¿Usted qué haría? Y ese lo puse en una red de jóvenes. ¿Ustedes qué harían si, digamos, usted fuera en un Transmilenio, ¿sí? Y de repente la persona que está a su lado se pone a llorar. Pues escandalizado, o sea, llorar, gritar. ¿Usted cómo se siente? Y ya faltan 2 paradas para usted bajarse. ¿Qué siente usted? Uno sentiría como incomodidad, ¿no? Uno diría, uy, ya quedan 2 paradas, ¿sí? Usted es cristiano, ¿cierto? Pero uno dice, no, voy a llegar tarde. Y preciso usted está hacia el lado de la ventana, ¿no? O sea, es como que no puede escapar. O sea, tiene que pasar por la persona llorando, ¿cierto? Decirle, oye, qué pena, ¿será que te puedes mover? ¿Cierto? Una cosa así, para llegar temprano a su trabajo o lo que sea. O sea, y yo creo que hay situaciones en la vida que el dolor del otro se vuelve incómodo. No lo soportamos, decimos, "Ah". Vemos a nuestros hijos de pronto sufriendo por, no sé, X o Y motivo, y no. Ay, qué bobo. Y ya, entonces uno es así porque uno como que le impacienta llorando por unas tonterías. Pero para esa persona no era una tontería. Pero nosotros sí nos impacientamos. Nos impacienta ver las necesidades de otros. Nos impacienta que nuestros hijos tengan que hacer un trabajo y no tener que ayudarles. Y entonces ahí haga un friso a las 12 de la noche. Uno ahí, Dios mío. Y regaña al chino, ¿cierto? Uno, pero ¿por qué? Entonces no entendemos, ¿no? No entendemos la necesidad. Nos causa incomodidad. Y si eso pasa en nuestra familia, imagínese usted siendo líder, con personas que usted ni conoce. Tendríamos, si no tenemos un corazón de padre con nuestros propios hijos, lo tendríamos con una persona que no conocemos. Cuando ocurre esas cosas es cuando, o sea, uno a veces no se da cuenta, pero son pequeños detalles, ¿no? Son pequeños detalles que empiezan a alejar a nuestros hijos, a nuestra familia de nosotros, ¿no? Por eso uno ve gente refugiada en las redes sociales, chicos que se las pasan en redes sociales, gente que se la pasa en series, porque ya no, o sea, no hay relación, ¿no? Sí, ya como que digo, ¿para qué le digo a mi papá? ¿Para qué le digo a mi mamá? Sí, sí, lo que va a pasar es que se va a enfurecer conmigo, no me va a entender, no me va a entender, no me entiende, porque el padre, el hermano, el amigo, no entendió la necesidad del otro. Amén. Ahora vamos a la aflicción y la persecución. Y me gustaría que fuéramos a Mateo 14, versículo 9 al 14. Bueno, dice la palabra. Esto entristeció al rey Herodes, pero como había hecho un juramento en presencia de sus invitados, mandó a que se le dieran, mandó a que se le dieran la cabeza de Juan el Bautista. Ordenó pues cortarle la cabeza a Juan en la cárcel. Luego la llevaron en un plato y se la dieron a la muchacha, y ella se la entregó a su madre. Llegaron los seguidores de Juan, se llevaron el cuerpo y lo enterraron. Después fueron y le avisaron a Jesús. Cuando Jesús recibió la noticia, se fue de allí, él solo, en una barca a un lugar apartado. Pero la gente lo supo y salió de los pueblos para seguirlo por tierra. Al bajar a Jesús de la barca vio la multitud, sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que llevaban. Amén. Y me gusta este versículo porque no solamente nosotros enterramos o sea, las vidas de los que están alrededor de nosotros cuando no los entendemos, sino también los enterramos cuando el sufrimiento, ¿sí? Y yo sé que es difícil, ¿no? Es difícil, pero cuando permitimos que el sufrimiento eh, nos domine, por así decirlo. Y pongo este versículo de Mateo es porque yo creo que en este momento cuando Jesús le dijeron que su hijo su hijo no, sino su primo, ¿sí?
había sido decapitado, él sufrió, ¿no? ¿Ustedes qué harían si le dijeran que a un familiar suyo lo mataron? ¿Usted qué sentiría? ¿Bonito? No, terrible, ¿no? Y entonces es eso, o sea, pero miren la actitud de Jesús, o sea, la actitud de Jesús, o sea, obviamente sintió dolor porque yo vi que, o sea, él se apartó, ¿sí? Fue a un lugar apartado, yo imagino a llorar por lo que había pasado. Pero miren la actitud de Jesús, es que al otro día sintió compasión de las personas y fue y lo sanó. O sea, siguió sirviendo a pesar de su sufrimiento. Y esto es algo que, o sea, pues tampoco es para, o sea, obviamente hay momentos de la vida en que uno necesita como un tiempo, ¿no? O sea, no estoy diciendo que, mejor dicho, a usted le pasó algo terrible y el otro día venga ahí como si nada. Aunque hay gente que me impresiona. O sea, realmente por lo menos a mí me impresionó mucho Alcirita, por lo menos que está allí, que pues tuvo una pérdida, ¿cierto? Muy fuerte. Y a pesar de eso vino a la iglesia. O sea, realmente si no hubiera venido por lo menos hasta varios domingos, uno no diría nada, porque uno dice, pues está en una etapa de duelo, o sea, es normal. Pero ella sigue sirviendo. Sí. Entonces, es algo que me parece, o sea, muy, 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 o sea, me impresiona mucho. Y yo creo que a veces pasa eso, o sea, a veces nosotros tenemos que pasar por situaciones en nuestra vida difíciles, sí, complicadas. Pero el problema es que, aunque yo no lo juzgo, o sea, porque yo sé que una situación difícil es una situación difícil, es que permitimos es que esa situación nos domine, ¿sí? Y empecemos a afectar la vida de los que están a nuestro alrededor, ¿sí? De hecho, hay estudios que personas que sufren de trastornos mentales, ¿sí? Problemas de salud mental, es muy probable que sus hijos también lo sufran. ¿Pero por qué? Porque esa persona, o sea, se dejó, o sea, no, y pues obviamente un trastorno tiene que, pero digamos que la persona no hizo nada o sí, se dejó invadir por el dolor y ese dolor se lo enseñó a sus hijos. Y ese dolor, o sea, es la forma en que los hijos, digamos que también interactúan con las situaciones. O sea, si usted es una persona iracunda, si usted es una persona, mejor dicho, eh, no sé, depresiva, lo que sea, eso lo aprenden. Entonces, la persona cuando tenga situaciones difíciles va a reaccionar iracundo, va a reaccionar depresivo. Y esta es muy probable que tenga su mismo problema de salud mental. Porque permitimos que el dolor nos consumiera. ¿Sí? Y hay un video que me llama la atención. Bueno, no lo pongo porque yo aquí. Pero pues es bien, bien emotivo. O sea, me pareció muy emotivo. Y era pues un video, yo creo que algunos lo han visto, eso lo comparten las mamás, eso si usted tiene mamá se lo han pasado alguna vez así. Esos videos de reflexión que uno dice. Entonces, era el video salía como coreano, ¿no? O sea, casi ahorita todo está de modo, todo lo coreano, ¿no? Y entonces estaba la chica, el papá, entonces la niña era como que le estaba diciendo que una carta, como, o sea, le estaba leyendo una carta. Yo creo que ya nomás dije eso, ya varios allá, ay, yo lo vi. Y entonces en la carta decía que, o sea, como las cualidades del papá, era un padre soltero. Entonces la niña decía, ay, mi papá es muy, o sea, muy lindo, él siempre es mi héroe y el papá todo feliz ahí leyendo la carta, ¿cierto? Y a lo último hay una frase que decía, pero lo único que no me gusta de mi papá es que mi papá me miente. Y uno, ve, ¿qué pasó? Y el man quedó con una cara. Y entonces hay unas frases que, o sea, ve al video, verá que uno lo hace llorar, ¿no? Hay unas frases que decía que mi papá me miente cuando dice que tiene trabajo. Él miente cuando dice que no está cansado. Él miente cuando dice que tiene dinero. Él miente cuando dice que no tiene hambre.
Él miente cuando dice que lo tenemos todo. Él miente cuando dice que está contento. Él miente por mí. Entonces me pareció muy emotivo porque el papá, a pesar de que tenía sus luchas, tenía que buscar empleo, todo eso, él no le mostraba ese dolor a su hija. O sea, cuando él estaba con su hija, era mejor dicho juego, felicidad, mejor dicho todo. Pero en sus luchas, o sea, en el trajín de la vida, él sufría, o sea, tenía que hacer trabajos difíciles, o sea, cosas que a pesar de eso, pero él lo que busca era que su hija siempre estuviera feliz. Es que ni siquiera, él nunca le decía, salía una escena así que la hija estaba comiendo, eso se me hacía llorar esa escena, ¿verdad? Y el papá era como que, o sea, la hija le ofrecía que si quería comer, decía, no, mi amor, ya no tengo hambre, no tengo hambre, tranquila. Es difícil, pero qué lindo que Dios nos ayude a ser así, ¿no? Que a pesar de nuestro sufrimiento, siempre mostremos felicidad. Que, no, que nuestra actitud, o sea, pues yo sé que el sufrimiento es difícil y si usted lo está pasando, o sea, normal, ¿sí? Pero qué bonito que, o sea, ese sufrimiento, o sea, ya en sí mismo el sufrimiento es malo, peor extendérselo a nuestros hijos o a nuestra familia, a nuestro ministerio, ¿no? Entonces yo digo, a veces es mejor, pues, aunque sí necesitamos ayuda, ¿sí? Pero ojalá que eso no, ese sufrimiento no, mejor dicho, no se extienda a la vida de las personas que amamos. Amén. Y yo creo que eso es precisamente porque ese fue precisamente uno de los propósitos de Jesús. Y yo creo que aunque yo siento que él sufría, ¿no? Él sufría, pero él entendía la importancia de seguir recogiendo los pedazos del mundo que quedaban. Decía que, mejor dicho, sintió compasión de las personas y los sanó. Realmente una persona, o sea, a veces nos enfocamos tanto en nuestro sufrimiento que no nos damos de cuenta que todo el mundo sufre también y que también necesita ser sanados. Amén. De hecho, a veces cuando servimos, esa es la forma en que nosotros nos podemos sanar. Y por último, las preocupaciones y el engaño de las riquezas. Y yo creo que este es uno de las cosas que más entierran vidas, ¿sí? Entierran familias, entierran ministerios. Y hay una palabra que me gustó de un libro que yo creo que ese se lo pusieron a usted en algún momento en el colegio El Quijote de la Mancha, no sé si lo ha visto. Y bueno, me gustó esta frase que dice, es un poquito español, ¿no? Bueno, nosotros estamos familiarizados con la Reina Valera, ¿no? Entonces dice, dije virtudes, riquezas y liberalidades, porque el grande que fuere vicioso será vicioso grande, y el rico no liberal será un avaro mendigo. Amén. Y me llama la atención esa palabra avaro mendigo, ¿sí? O sea, porque, digamos, a veces, precisamente lo que dice la palabra, el engaño de las riquezas, nos hacen desplazar, sí, nuestro rol, realmente nuestro verdadero llamado como padres, hijos, hermanos, ministros, etcétera, ¿sí? Por volvernos avaros mendigos. O sea, creemos que las riquezas nos darán felicidad, que nos llenarán de lo que nosotros necesitamos. Y hay una palabra, bueno, yo la fabriqué ahí para que se me copien. Y el problema de la riqueza no es que la riqueza en sí misma sea mala, ¿no? Pero el problema de las riquezas es que cuando nuestra riqueza se vuelve nuestra fuente de felicidad, ¿no? Y hay una palabra que yo inventé y yo puse dólar dicto, ¿no? Dólar dicto, dólar adicto. O sea, ese es el problema y nosotros no lo vemos. O sea, realmente un avaro mendigo para mí es un drogadicto. Eso es lo que somos nosotros cuando preferimos, o sea, desplazamos nuestro rol importante por preferir, ¿sí? Las riquezas de este mundo. Somos drogaditos, no es que eso nos produce felicidad. ¿Le pasa igual? ¿Usted cree que un drogadito es feliz? ¿Pero por qué lo hace?
¿Cómo? ¿Por qué sienten? O sea, porque ¿usted cree que uno hace algo que le haga sentir mal? ¿Qué sienten ellos? Una sensación de bienestar. Si usted, digamos, por ejemplo, vamos a hacer un experimento social, ¿cierto? Vamos a traer aquí un marihuana, no mentiras. Pero digamos, la sensación, no por lo menos usted cómo se imagina la cara de una persona que consume marihuana. Bueno, sí, pero en el efecto, en el efecto. Sí. Está triste, ¿no? ¿Cómo se imagina alguien? ¿Cómo se imagina alguien así? O sea, ¿se lo ve triste o feliz? ¿Usted es una persona consumidora de droga triste llorando? Pues en el efecto, porque ahorita sí, yo lo he visto llorando. No, mientras consumen la droga. Están felices eso no ve es como una felicidad forzada. Que no es normal, uno los ve y uno dice, está como loquito, ¿cierto? No como que le da como, uy, está como loquito, eso como se ríe. Y eso es lo que yo siento que le pasa lo mismo a la gente que cree que las riquezas lo hacen feliz. Esa sensación, o sea, es como una felicidad forzada. Ay, me hizo feliz, mire, tengo plata. ¿Sí? Pero lo que están viviendo es lo contrario. Lo que pasa con nuestras vidas y cuando nosotros nos dejamos engañar por las riquezas, por todo este tipo de cosas, es que empezamos a enterrar muchas cosas en nuestra vida y realmente es triste, ¿no? Es triste ver, digamos, estas situaciones. Y yo creo que si usted es líder de casas de fe o anfitrión, o en general, si usted es un padre de familia, esta es una palabra, o sea, no permitamos que esto nos consuma, o sea, no permitamos que las riquezas, que no entender, que el sufrimiento nos arrebate, uno de los llamados más importantes de nuestra vida. Amén. Créame que después de eso ya, después de que usted no fue un buen padre, un buen hermano, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Tal vez tengamos otras oportunidades para mejorar, pero igual, eso queda ahí. Entonces, mis queridos hermanos, pues yo creo que esta es una oportunidad para, si tal vez no hemos sido buenos padres, o sea, hemos permitido que las riquezas, el sufrimiento, tal vez ni siquiera entender nuestro rol, enterrara tal vez la vida de nuestros hijos, de nuestra familia. Creo que esta es la oportunidad de, primero, pedirle perdón a Dios y segundo, empezar a generar un cambio en nuestras vidas. Y más ahorita que usted va a hacer empezamos este maravilloso ministerio de casas de fe. No permita que esas cosas entierren el propósito de este ministerio. Solamente, o sea, si usted quiere ser un buen líder, anfitrión, hermano mayor, lo que sea, solamente si usted es un buen padre, hermano, esposo, lo va a poder lograr. Esa es la única forma. Si usted no es un buen padre, tampoco va a ser un buen líder. Si usted no es un buen hermano, usted tampoco va a poder aconsejar a otra persona.